qué es evangelismo, qué es discipulado cristiano. Eh, También vimos qué es discipulado cristiano para nosotros y también vimos cómo era el discipulado de Cristo, o cómo es el discipulado de Cristo hacia nuestra vida. Es un llamado que tiene propósito y tarea, y es un llamado también a ser una comunidad. Y eso lo hemos visto el martes pasado. Una comunidad primeramente de amor, con los 5 niveles de amor, y una comunidad de perdón. Y decíamos también que en cuanto a la comunidad de perdón, decíamos que podíamos experimentar el perdón en la manera que extendemos el perdón, según Mateo 6:11. ¿Se acuerdan? Que perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una comunidad de perdón también porque puedo ofrecer o dar culto a Dios en la manera que yo también perdono a mi ofensor. Mateo 5:23 y 24 dice que cuando yo voy a orar o voy a llevar una ofrenda al altar y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, tengo que dejar ahí la ofrenda delante del altar, lo que yo llevé al Señor, sea ofrenda, adoración, en el culto, habla de mi vida cristiana en general, por supuesto, pero tengo que ir y reconciliarme con mi hermano. Una de las claves que decíamos el otro día, que siempre Dios dice que tomemos la iniciativa, ¿no? Porque ahí dice, si tu hermano tiene algo contra ti. Acá muchas veces solemos escuchar, ¿no? O solemos decir, no, pero si él tiene algo contra mí, que él venga a arreglar las cuentas conmigo, yo no soy el que tiene el problema, ¿no? Pero acá dice, si tu hermano te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Luego, en tercer lugar, decíamos que puedo experimentar la presencia de Cristo de una manera especial cuando perdono. Dice Mateo 18:15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solos. Fíjense que acá nos da los pasos que tenemos que seguir, los pasos a seguir cuando queremos ejercitar el perdón, y también si hay que reprender en algún caso, ¿no? Y fíjense otra vez, antes, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, acá también dice, si tu hermano peca contra ti. El primer caso o el segundo pasaje decía, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra vos, pero acá pecó contra vos o contra usted. Pero uno tiene que ir a reprender estándolo a solas, o sea, poder arreglar las cuentas a solas. Si no, si te oyere, ganaste a tu hermano. Si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 testigos para que conste la palabra. Y si no los oyeres, dilo a la iglesia, significa a las autoridades de la iglesia, para que la persona pueda eh, recibir el perdón y pueda ser eh, eh, sanado y pueda ser restaurada la relación, ¿no? Y yo lo que digo acá en este pasaje de Mateo 18, del 15 al 17, incluido el 20, donde dice, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, si yo estoy en medio de ellos, digo que podemos experimentar la presencia del Señor de una manera muy especial en un contexto de perdón. Cuando ejercitamos el perdón y damos perdón, experimentamos la presencia del Señor de una manera especial, porque está en un contexto, el pasaje donde Jesús promete su presencia a 2 o 3 congregados en su nombre, está en un contexto todo el pasaje de perdón. Nos da el orden de cómo ir, ¿no? De ir a hablar con el hermano, estando a solas, de ir con 2 o 3 testigos si no entiende, y si no lo oyere, que la iglesia o las autoridades de la iglesia lo sepan, y si no lo sabe, tenlo por gentil y publicano, es decir, que tiene que volver a hacer, cuando dice tenlo por gentil y publicano, significa que tiene que empezar de cero, tiene que aprender el ABC del Evangelio. Un gentil desconoce. Un publicano era la peor persona porque era el recaudador de impuestos que cobraba, ganaba de lo que cobraba además. O sea, es como que tiene que comenzar esa persona que ha ofendido y que no entiende que ofendió y que tiene algo con el hermano, que ha pecado contra tu vida o su vida, realmente tiene que empezar como de cero. Pero cuando el perdón se extiende, el perdón se logra, incluso en ese caso, experimentamos de una manera especial la presencia de Jesucristo. ¿Amén?
y la congregación lo experimenta de una manera especial. Puedo también en la comunidad de perdón, en cuarto lugar, con respecto a comunidad de perdón, puedo perdonar porque Cristo perdonó aún desde la cruz, perdonó, ¿se acuerdan? Cuando con él repartían los vestidos, en Lucas 23:34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Mm? Jesús estando en la misma cruz nos enseñó que podemos perdonar, porque Él perdonó a los que le ofendieron y aún a los que le despojaron lo más preciado, que eran sus vestidos, lo más costoso, hasta su propia vida, y podemos dar perdón, ejercer perdón, porque Cristo lo hizo en la cruz. Y damos gloria a Dios por eso, porque Cristo lo hizo de la cruz. Me hace acordar también, o nos recuerda también al pasaje de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban predicando en Hechos 6 y 7, esa gran predicación que él tuvo? Y finalmente lo apedrean, y él muere siendo el primer mártir, muere apedreado, y cuando él está allí, en Hechos capítulo 7, 60, él dice, muy parecido a lo que dice Jesús. Dice que Esteban dijo, no les tomes en cuenta, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Esteban. Y luego de eso, habiendo dicho esto, murió. Hace recordar el mismo Señor, ¿no? Que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también cuando Jesucristo dijo, consumado es, y expiró, entregó su espíritu. Qué similitud la de Esteban, ¿no? Que nos enseña también que él perdona, aún en estado también a punto de morir, de pasar algo muy tremendo, siendo el primer mártir de la iglesia por causa de su prédica. Podemos perdonar no solamente porque Cristo perdonó de la cruz, sino también porque Dios nos perdona de una manera sublime, grande, tremenda. Y dice la palabra en Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Nunca más me acordaré. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjense qué detalle. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor a tu vida? ¿Por amor a mi vida? No, dice por amor a mí mismo. Tremendo que Dios diga que lo hace por amor a Él, a su propio carácter, que es un carácter de amor. Él perdona como en referencia a su propio carácter, por amor a sí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Y en el pasaje anterior también de Hebreos 10 también dice, no me acordaré más de tus pecados y transgresiones. Pero, ¿Dios acaso tiene amnesia? ¿Perdió la memoria? ¿Dios tiene amnesia? ¿Dios tiene mal de Alzheimer? ¿Tiene algún tipo de enfermedad Dios? Por supuesto que no. Dios no pierde la memoria. Dios no es amnésico. Dios no tiene ningún tipo de enfermedad. Lo que ocurre es que Él ya no nos juzga por el pecado que nos ha perdonado. Es no traer más a cuenta. No traer más a cuenta el pecado al cual hemos confesado y que hemos ofendido a Dios. Y nosotros más de una vez traemos a cuenta el pecado por el cual hemos sido ofendidos y no perdonamos de la manera que Jesús extendió el perdón desde la cruz, la manera que Dios nos extiende el perdón y nunca más me acordaré. Y generalmente se suele decir, ¿te acordás cuando algún hermano dijo eso? Escuché alguna vez a un hermano decir eso, ¿y te acordás cuando pasó eso? Pero ya pasó, ¿te acordás? Es que nosotros a veces lo traemos a cuenta. Evidentemente uno no pierde la memoria. El tema está en no traerlo a la mesa, no traerlo a juicio. Y eso es lo difícil, no traerlo a juicio lo que nos han hecho o lo que nos han ofendido, ni que lo traigan hacia mí, ni yo tampoco traerlo. A veces pido que no me recuerden a mí lo que yo hice, pero de la misma manera que pido la gracia de Dios hacia mi vida, yo también tengo que ejercer esa gracia y ese perdón sanador hacia la vida de mi hermano, siendo una comunidad de perdón. ¿Mm? Es un acto de la voluntad. El perdonar es un acto de voluntad donde no se traen más a cuenta las ofensas, ni yo tampoco debo hacerlo.
Eh, sienta hacerlo o no sienta hacerlo, no lo siento. Y bueno, es como el amor. Ni al amor ni al perdón hay que sentirlo. ¿Mm? El amor tiene que ver con obedecer. El amor que se entrega, que ama a pesar de. El perdón también tiene que ver con obedecer, con un acto de la voluntad, no un acto del sentimiento. Y es un acto sobrenatural, porque si depende de lo que yo siento o no siento, ni amo ni perdono. Porque la capacidad excelente de Dios, de la excelencia de Dios es perdonar y amar. Porque Él ama por sobre todas las cosas, porque Dios es amor. Y Él perdona también. Por eso podemos ser una comunidad de amor y una comunidad de perdón. Eh, y cuando hablamos de perdón también, perdonar significa ¿qué deberíamos decir de perdonar? Es soltar, absorber, liberar, inculpar, quitar culpa, declarar inocente, cubrir, no encubrir, cubrir. Dice que el salmista dice que él había sido cubierto su pecado en Dios, cubierto, no encubierto, porque como somos cubiertos en Cristo y Dios nos ve a través de Cristo y nos cubre a través de la sangre de Cristo. Así que perdonar es absolver, soltar, liberar, declarar inocente, cubrir, no tener más a cuenta, no reprochar, renunciar al derecho de venganza, ni volver a recordar aquello por lo cual me hicieron mal. Es decir, uno no olvida, pero no juzgo ni traigo más a cuenta, ni a la mesa, ni a la vida de otro para reprochar o para juzgar. Que podamos realmente ser una comunidad de amor y una comunidad de perdón. Amén. También la palabra nos enseña que una de las cosas que quiero también compartir es que podemos ser un discípulo y una comunidad de aceptación. Para eso vamos a leer en Romanos 14 y Romanos 15. Romanos 14, 1 y Romanos 15, 7. Si alguno quiere leer, por favor, puede buscarlo y compartimos la lectura. En Romanos 14, 1 y Romanos 15, 7. Ok, Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bien, Y el otro es Romano 7. 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Amén. Otra versión dice Romanos 14, 1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusión. Decía la versión esa, no para contender en opiniones, no para entrar en discusión y contención. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Recibió los unos a los otros, como Cristo nos recibió. Cuando alguien viene a la iglesia por primera vez, o aún nosotros que ya estamos en la iglesia, traemos todo un cúmulo de cosas, un bagaje de historias personales y de todo tipo de crisis, traumas, dolores, heridas, todo tipo de problemáticas modernas que nos afectan en la vida. Y incluso hay muchas personas que tienen problemas para expresar amor, expresar perdón, expresar aceptación. Y ahí es cuando la iglesia tiene que, con el estilo de vida que lleva la iglesia, tiene que expresar el amor, la aceptación, el perdón, porque la gente viene con traumas, con dolores, con heridas, con problemas, con dificultades, e incluso con pensamientos y conceptos que no están de acuerdo con lo que nosotros creemos, ¿no? Pensamientos y conceptos, filosofía de vida, acciones, decisiones, cuestiones éticas, morales, familiares, que no tienen nada que ver con lo que creemos en la iglesia, casos de violencia. Pero entonces ahí tenemos que ser una comunidad de aceptación, que no significa que estamos de acuerdo con lo que hacen o con lo que practican, pero que sí que desarrollamos el amor, el perdón y la aceptación. Tenemos que estar preparados para recibir las diferentes problemáticas que vienen hoy en día hacia la vida de la iglesia.
Y la pregunta para reflexionar en esto, ¿cómo recibimos a aquel que entra por primera vez a la iglesia y desea congregarse o desea cambiar, desea dejar el vicio, la adicción, desea dejar el estilo de vida, desea dejar eso que le hace mal, que sabe que le hace daño y lo quiere dejar? O eso que ha elegido como estilo de vida y sabe que no está bien y lo quiere dejar. ¿Cómo lo recibimos? Tenemos herramientas para acompañar en el proceso a esa persona que quiere cambiar. Y le aceptamos, le recibimos como Cristo lo recibió. Le amamos como Cristo le amó. Le aceptamos como Cristo lo aceptó. Le perdonamos como Cristo le perdona. Como solemos escuchar que Dios nos ama tanto que nos recibe tal cual estamos, ¿no? Pero no nos deja tal cual como estamos. Nos ama tanto y nos perdona tanto que nos recibe, pero no nos deja tal cual como estamos, sino que nos va transformando. Pero el desafío como iglesia es que podamos ejercer el amor, el perdón y esa aceptación a la persona que viene con dificultades, con traumas, con historias, con diferentes problemáticas, aun cuando no tienen nada que ver con nuestro estilo de vida, pero desean cambiar y desean conocer a Jesús. Una comunidad también sanadora, terapéutica, según Santiago capítulo 5. Discípulos en una comunidad sanadora, una comunidad que es terapéutica, que sana. Dice Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a la tierra de su precioso fruto, a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Santiago 5, 7 al 8. Y viene hablando de los primeros 6 versículos de algo muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver la paciencia dentro de este contexto de comunidad terapéutica sanadora, donde nos habla de la oración, de la confesión unos con otros, nos habla de la alabanza, nos habla de la oración por sanidad de los enfermos, nos habla de ir a buscar al que está perdido, si está triste que hagamos oración, el que está alegre que cante alabanzas, confesar las ofensas unos con otros. ¿Qué tiene que ver esto acá? Acá la paciencia. Creo que tiene que ver porque la paciencia es salud. La paciencia también está en un contexto de salud. Ser pacientes nos trae algo, nos trae salud a nuestra vida, porque tener paciencia trae a nuestra vida algo saludable, esperanza y tranquilidad. Acá el contexto es un contexto, los primeros 6 versículos, donde es importante leer los 6 primeros versículos, después yo lo dejo para que ustedes lo lean en su casa, de Santiago 5, del 1 al 6. Acá estaban siendo, los cristianos estaban siendo oprimidos, veían las injusticias, y sufrían a causa de las maldades, a manos de los ricos opresores y explotadores terratenientes. Y veían eso. Además estaban ansiosos por la venida del Señor. Y acá el autor le dice que tengan paciencia. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Estaban ansiosos por la venida del Señor. Otros estaban experimentando sufrimiento y dolor. Y se da el ejemplo de la paciencia y la aflicción de Job y de Elías como ejemplo para nuestra vida, de que fueron personas con paciencia y con aflicción, y se da el ejemplo de ellos. Por lo tanto, la paciencia está en todo este contexto del capítulo 5 y nos habla que entonces es contrario a la ansiedad, a la preocupación. Hay mucho estrés, hay mucha impaciencia, hay mucho sufrimiento, hay dolor. Y Job y Elías son dados como ejemplos a seguir como testimonios, porque ellos también sufrieron, pero sufrieron y fueron pacientes en sus vidas.
el autor nos dice que tomemos el ejemplo de Job y de Elías como ejemplos de paciencia. Si uno habla de Job, tiene que hablar del sufrimiento. Si uno habla de Elías, también dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Pero creo que fueron personas que tuvieron paciencia, tanto Job como Elías. La paciencia es una virtud que nos hace soportar los males con resignación, pero no esa resignación pasiva, sino con resignación sabiendo que hay una esperanza en Dios. No una resignación que nos quedamos, bueno, es lo que me tocó, es lo que hay. Hay que sufrir, si sufrimos aquí, reinaremos así, allí, en la patria celestial, como dice el himno, ¿no? Por supuesto, una cosa es sufrir por Cristo, pero no nos vamos a resignar a estar resignados al sufrimiento. Hay una esperanza en Dios. O sea, podemos sufrir, podemos tener impaciencia, podemos tener dificultades, pero esos son el ejemplo que podemos atravesar con paciencia y esperanza los momentos de dificultad. O sea, que paciencia es un elemento de salud. El primer elemento de la comunidad terapéutica es paciencia. Y resignación, alguien ha dicho que es reasignación, como que me reasignan una nueva tarea, no que me resigno. Como en el caso de los que no tenemos cabello, ¿vieron? Que tenemos que usar resina. Ah, resina, sí, resignación, dijo uno. ¿Sabía eso, doctor? Resina, dije yo, sí, resignación. No, esa resignación no. Es reasignación, como que Dios nos asigna una nueva tarea y podemos volver a esperar y confiar en Dios. La paciencia es salud. El segundo elemento en Santiago 5, 9 y 10, no es solamente la paciencia, sino que nos habla de la queja. Vamos a lo contrario, la queja no es salud, por supuesto. Dice, no se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, ni la queja, ni el sufrimiento, ni la impaciencia. Lo contrario. Porque la queja es uno de los elementos más enfermizos que hay, ¿no? Dice que la persona quejosa, y a veces somos quejosos, yo no sé allá, ¿no? Pero solemos ser quejosos. Aquí en Argentina suele haber, siempre se suele hablar de la quejabanza, no de la alabanza, ¿no? Han escuchado seguramente es el idioma de la quejabanza en medio de la alabanza. Con la queja nos hacemos mala sangre, y esa mala sangre se transmite en la sangre, justamente mala sangre, se espesa la sangre. Y la queja nos hace mal, justamente. Muchas veces escuchamos que las quejas en la iglesia, y las quejas, escuchamos que se queja un hermano de otra una cosa, nos quejamos por el tiempo, que porque hace calor, que porque hace frío, que porque de un hermano o de... No, y tenemos que desterrar la queja y el sufrimiento. Hoy la decisión es ser parte del problema, porque cuando yo soy parte de la queja, soy parte del problema, o soy parte de la solución, dejándome de quejar. O sea, un elemento que es nocivo para la sanidad, para la comunidad terapéutica, es la queja, porque nos hace mal. Aparte, ¿qué gano con quejarme? No soluciono nada. Me quejo y encima me hago problemas, me estreso, me preocupo y tengo doble problema. Desestresarme. Es importante entonces saber de qué lado estamos. Si estamos del lado de la queja o del lado de la alabanza, del lado de la queja o del idioma que nos haga bien. Este es un elemento contra salud, queja y sufrimiento, ¿no? Pero Santiago 5:12, hay otro elemento más.
¿Alguno lo quiere leer? Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos míos, dice. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Mm. Yo creo que acá nos habla de otro elemento de sanidad positivo, ¿no? Que tiene que ver con la coherencia y la integridad. Coherencia e integridad. Si digo sí, que sea sí. Si digo no, que sea no. ¿Mm? Lo que digo, hago. Lo que pienso, digo y lo hago. O sea que mi ser tenga que combinar con mi hacer, ¿no? Mi ser con mi hacer, como el ser y hacer, ¿no? Eh, Ser coherente y consecuente en lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entre lo que pienso, hablo y practico. Vuestro sí sea sí y el no sea no. ¿Mm? O sea que la coherencia y la integridad van de la mano. ¿Mm? Job es nombrado como una persona justa y recta, que no era persona justa y recta, íntegro de tal manera, sin tacha de tal manera en la tierra que como Job. ¿Mm? Pero lo importante es que seamos coherentes con nuestras prácticas entre lo que decimos y hacemos. Ser coherentes. Y Dios es coherente con su carácter, porque Él dice, por amor a mí mismo los perdono, y es coherente consigo mismo. Y cuando Dios promete, no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿No? Ni miente ni se arrepiente. Y nosotros decimos, sí, no, puede ser, quizá. Por eso también la coherencia y la integridad tienen que ver con factores de salud. Versículo 13, muy conocido. Dice, el que está afligido, si hay alguno afligido entre ustedes, que ore. Si hay alguno de ánimo, que cante alabanzas. O sea, si está triste, ore. Si está de buen ánimo, está contento, cante alabanzas. ¿Mm? La palabra dice que aflicción es pena, dolor de corazón, un sentimiento profundo por algo que me está causando, algo que me está pasando. ¿Mm? Muchos años cantábamos una canción que dice, o por lo menos yo la cantaba, ¿no? Y la conozco. No puedo estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y no creo que sea tan así. Porque aún podemos estar tristes y podemos cantar. ¿Sí? Acá dice que el que está triste, haga oración. Pero más de una vez estoy triste y comienzo a alabar al Señor. Por eso esa canción que cantábamos, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No, a veces con tristeza voy al Señor y canto, ¿no? Lo que no Por puede ser experiencia propia. ¿Eh? lo que no puede Sí, ser una tristeza crónica, una tristeza que es claro, lo que pasa muchas veces, ¿verdad? El enojo igual, nos podemos enojar, pero si vivimos enojados, ya ahí es donde está lo malo. El sí, tristeza. ya se Ujú, arraigó, ¿no? Se ujú, arraigó el enojo, se arraigó la tristeza. Ahí ya hay que ir más profundo, ¿no? ujú. Porque hace una raíz de amargura, el enojo puede ser una raíz de amargura y la tristeza puede ser una raíz de otras enfermedades, ¿no? Que se enferma nuestra alma. Eh, Muchas veces nos decían también que había que tener siempre la sonrisa constante. ¿Y cómo está, hermano? Bien, bien, 10 puntos, mejor imposible. Y más de una vez, para no pecar, no decíamos lo que nos pasaba, porque podíamos estar tristes. No sé, Dios no nos condena si hay momentos en que estamos tristes, momentos que no estamos pasando por dificultad. No, Dios no nos condena. Y la comunidad debe ser una comunidad también que nos sanemos unos a otros. Aún en tristeza, y en tristeza oramos juntos, y en alabanza cantamos juntos. Ahora, yo pregunto también, ¿por qué cuando estamos en aflicción oramos, en tristeza oramos, y cuando el Señor nos quitó de la aflicción o de la tristeza, no le cantamos? ¿Cuántas veces hemos experimentado que el Señor nos sacó de la tristeza, nos sacó de la dificultad, pero después nos fuimos y le cantamos? Es para pensar, para reflexionar. ¿Mm? Eh,
Si hay tristeza o aflicción, hay que orar. Si tienes alegría o estás de buen ánimo, hay que cantar. El consejo, entonces, cuando estamos de buen ánimo, la receta es la alabanza. El consejo es alabar a Dios. Y como recién dije, en momentos difíciles le buscamos, en momentos difíciles ayunamos, oramos, clamamos, estamos arrodillados, hacemos luto, hacemos todo. Todos los recursos, todas las disciplinas espirituales, oración, ayuno, llanto, lloro, hacemos todo. Y Dios responde. Buscamos a Dios de todo corazón y Dios responde. Pero nosotros que antes llorábamos, clamábamos, ayunábamos, la aflicción pasó, como dije recién, la aflicción pasó, la tristeza pasó, y después no le cantamos y no le alabamos al que nos sacó de la tristeza, al que nos sacó del desánimo, de la depresión tal vez. Nunca olvidemos al Señor que nos quitó de ese lugar y nos trasladó a otro lugar. No seamos ingratos, tengamos un corazón agradecido. Entonces, recordemos los momentos de tristeza, que hubo oración, clamor, ayuno, de rodillas, y todo lo que hicimos, llanto, pero también cuando vino el momento de alegría, de gozo, alabanza, canción y un corazón agradecido. Amén. Amén. También dice el pasaje en versículo 14 y 15, que si está enfermo, el que está enfermo llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si estamos enfermos, primero vamos al Señor en oración, sin dejar de ir al doctor, por supuesto. Oramos al Señor para que el Señor esté orando y nunca dejamos de ir porque creemos que Dios utiliza la ciencia, por supuesto. Pero hacemos bien en ir al Señor en oración, buscándole, y también ir al doctor. Pero también la palabra aconseja llamar a los ancianos, al pastor, a los pastores, al pastor, a que nos unja con aceite. La reflexión acá es la siguiente. ¿Cuál es la clave acá? La clave acá está en confiar en Dios. La clave no está ni en el aceite, porque el aceite era curativo en aquel tiempo, por supuesto, el aceite tenía propiedades sanadoras, el aceite es un ungüento que sanaba, el propio pastor le pasaba aceite a la oveja, el pastor de ovejas le pasaba aceite a las ovejitas del campo para sanarles las heridas. Había un aceite que era un aceite sanador, un ungüento sanador, ¿no? Pero acá también puede ser algo simbólico, que se pasa el aceite, como un símbolo también del Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará, sanará al enfermo. ¿Dónde recae todo acá? ¿Dónde recae? ¿En la oración de los ancianos? ¿En la oración del enfermo? Yo creo que recae en... ¿Cómo? En la fe. Recae en todo, creo yo. Porque más de una vez podemos caer en la dificultad de decir, Dios nos sanó porque no tuvo fe. Dios nos sanó porque no tuvo fe el enfermo. O Dios nos sanó porque el anciano oró sin fe. No, cuando oramos todos con fe. Recordemos que acá tiene que haber fe, tiene que haber oración a Dios, tiene que haber oración en el enfermo, por algo el enfermo está pidiendo al anciano, tiene que haber fe en el pastor, pero también está la voluntad de Dios. ¿Sí? Está la voluntad de Dios. Más de una vez se han cometido graves, para mí, perdón que lo diga, ¿no? Y esto quedará grabado, pero se han cometido graves errores, como queriendo poner culpas. ¿Por qué no tuviste fe? No, porque el que oró no tuvo fe. Porque el que se dejó orar no tuvo fe, no. Estamos cayendo en un... O sea,
¿Cómo discernir eso? Si está también la voluntad de Dios. Jesús nos sanó a todos. Jesús, al ver la fe de los 4 amigos, sanó al paralítico. ¿Se acuerdan? En la camilla. Al ver la fe de los 4 amigos, sanó. Pero en otras veces, si quieres puede limpiarme, le dijo el hombre, el leproso de Lucas 1:40, si quieres puede limpiar, quiero, ser limpio. ¿No? Hay varias cosas que se conjugan en el momento de la sanidad. ¿No? Voluntad de Dios, fe, dar la gloria a Dios. Y por supuesto que está enfermo y el que va a orar, tenemos fe. Si no, no oramos. No, pastor, no vamos a orar sin fe. Tenemos fe. Si no, no oramos directamente. Y la propiedad no está en el aceite, sino en el Dios al cual le oramos. Así que es importante esto también, ser una comunidad donde oramos por los enfermos, oramos por la sanidad. Pero quien se lleva la gloria es Dios. Quien hace la obra es Dios. Por supuesto lo hacemos con fe, vamos a Dios en oración, el pastor ora con fe, vamos al doctor también, porque no negamos la ciencia. Y la oración de fe, dice, la oración de fe, sí, ahí dice la oración de fe, sanará al enfermo. Oramos con fe. Amén. Tenemos que ejercitarnos en la fe. También creo que es una práctica. Y dice que el versículo, quiero seguir leyendo el versículo, a ver, ahora le voy a decir. Dice que la oración de fe sana, levanta al caído y perdona pecado. Sana, levanta al caído y perdona pecado, si los hubiera cometido. Vemos que el pasaje habla del enfermo y de las condiciones para ser sanados. Dice que la oración debe ser con fe y de fe. Bueno, ahora vamos un poquito aclarando lo que estamos diciendo, ¿no? Nos adelantamos tal vez un poco. Tiene que ser una oración con fe y de fe. Pero hay varios elementos a tener en cuenta. Levanta el caído, sana. La oración debe ser con fe de parte del que ora, pero también con fe de parte del que por el cual se ora. Lo que dije recién venía luego. No se sanó porque no tuvo fe. No creyó. No. No podemos caer en eso. La oración debe ser una oración de fe de ambas personas. Trae sanidad. No está el secreto en el aceite, sino que el secreto está en el Dios grande al cual le oramos. Y perdona pecados si los cometió. Uno de los grandes temas también es que siempre se ha pensado que una enfermedad viene como consecuencia de pecado. Y eso no siempre es así. Acá dice, si lo hubiera cometido pecado, será perdonado. ¿Se acuerdan? Betty, no peques más. Le dijo a la mujer, Betty, no peques más. Pero no toda enfermedad viene como consecuencia del pecado. Para nada. Hay enfermedades que sí pueden ser consecuencia de un pecado, pero no toda enfermedad es consecuencia del pecado. Cuando el caso del ciego de nacimiento, San Juan 9, le preguntan a Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que nazca, era ciego de nacimiento, San Juan 9? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No. ¿Y Jesús qué dice? Ninguno, sino para que la gloria de Dios se manifieste. El gran pensamiento, incluso filosófico griego de aquel tiempo, era que la enfermedad venía como consecuencia del pecado. Y eso se arraigó también en la iglesia. Algo habrá hecho. Vaya a saber lo que hizo el hermanito. Por algo estará así. Por algo no tendrá trabajo. No. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí, hay una cosa, es el pecado original que trajo todos los males, incluyendo Claro. la enfermedad, y está el pecado, que los pecados que cometemos nosotros cada día. Y lo digo porque una vez a mí me Claro. malinterpretaron, porque yo Ah, mencioné, a mí una vez me malinterpretaron porque una vez yo dije que el pecado original produjo y trajo como consecuencia todos los males, incluyendo las enfermedades. Pero sí. lo que usted dice es cierto.
No siempre que una persona le pasa algo malo o tiene alguna Claro, enfermedad es porque ha pecado. De hecho, muchas veces Dios ha demostrado que ha usado enfermedades para glorificar su nombre, como fue el amén. caso por ejemplo, de Lázaro cuando murió. El Sí, Señor dijo, esa enfermedad no es sino para glorificar, para sí, glorificar mi nombre. Sí, amén. Y lo mismo fue para el ciego de nacimiento. exacto. ¿Quién pecó? Esto es su padre. Ujú, Además, si nació ciego, yo me pregunto también eso. Claro, ¿cuándo tuvo oportunidad de pecar el ciego, pobrecito? Si nació ciego. Por eso le pregunta a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? No, él no tuvo oportunidad de pecar ujú. para nacer ciego. Claro, claro. En todo caso, por supuesto, venimos fallados, venimos rotos, venimos Ujú, enfermos por causa del pecado, por supuesto que sí. Pero no toda enfermedad viene, por supuesto que, como decía usted, pastor, muy bien, exacto lo que usted dice. Venimos con el pecado original, pero Dios vino a traer salud amén. y a restaurarnos en la salud. El tema está en la práctica del pecado, Ujú, que enferma. Pero por supuesto, seríamos seres eternos, ¿no? Hoy en día seremos seres que no moriríamos. Y por causa del pecado, viviríamos como Matusalén. Uno de los personajes del nuevo libro para el año próximo, para enero o febrero lo voy a sacar, es Matusalén. 969 años. Viviríamos con Matusalén. ujú, ujú. Pero es verdad lo que usted dice. El pecado original trajo consecuencias en todo ámbito. El tema está en la práctica del pecado, que se cree que no tiene trabajo, le va mal porque pecó, o porque Ujú, practicó el pecado, o está enfermo porque pecó. No. Justamente en el caso del ciego de nacimiento, para que la obra de Dios se manifieste en él. Y para el caso de Lázaro, que muere a causa, no sabemos, ahora no recuerdo cómo fue lo de Lázaro, 4 días muerto, para que la gloria de Dios se manifieste. Dios también quiere manifestar su gloria y su obra. Amén. amén. Y si hubiera pecado, lo levantará al caído. Pero, trae sanidad, levanta al caído y perdona pecados si los cometió. La oración de fe. Oremos con fe. Amén. Otro ejercicio muy interesante está en Santiago 5:16, que no es muy práctico, no lo practicamos mucho en la iglesia, debido a que la iglesia tradicional lo ha malinterpretado o lo ha mal realizado. Es el tema de la confesión. Dice, confesado las ofensas unos a otros y orar unos por otros. El tema de la confesión se ha malinterpretado. No, yo me confieso a Dios, por supuesto, yo me confieso solamente a Dios. Sí, solamente me confieso a Dios. Pero ¿cuántas veces necesito confesar algo que ha pasado en mi vida y debo buscar a un pastor o a un hermano que esté, usted que es líder o que es discípulo, al pastor o a algún líder, para confesar eso que le ha dañado en su vida? Y las ofensas, acá habla de ofensas, confesar las ofensas unos a otros, porque sanan. Confesar las ofensas, sanan. Y orar unos por otros, sana. Es sanador. Y la confesión se ha mal utilizado, así como la unción. ¿Mm? El acto de la unción por el enfermo, ungir con aceite, la iglesia tradicional hace la extrema unción. No ora por el enfermo, le da la extrema unción cuando ya se va. Y el tema de la confesión, nosotros no solemos decir algo, tal vez a un hermano, mira hermano, en esto estoy fallando. Hermano, en esto es difícil este área para mí. Pastor, este área en economía me es difícil. Hubiera un anciano de la iglesia, hubiera una hermana líder y decirle esto, porque no estamos acostumbrados a la confesión de lo que me está pasando para buscar ayuda. Y también la confesión en la iglesia católica solamente al sacerdote, ¿no? Y la unción, en vez de hacer unción por enfermo, hacen extrema unción por el que se va a morir. O sea, ha sido mal usado
Y estos son actos de sanidad y de liberación en una comunidad que sana, libera y es terapéutica. ¿Mm? Yo recuerdo a un muchacho, a un joven, que yo lo discipulé hace varios años, y él estaba con un pasado en el mundo del fútbol, del soccer, como dicen acá, de las barras bravas, y se había apartado del Señor. Había pasado como 2 o 3 años y se había apartado, había caído en la cárcel. Y yo sé que él me estuvo buscando 2 días, 3 días y no me encontró. Un día me fue a buscar a mi casa y no me encontró. Después fue a buscar a otro joven y no lo encontró. Y estaba buscando, yo sí que le estaba buscando a Dios en cierta manera. Porque yo le quiero decir a usted que le van a ir a buscar, a usted le van a ir a buscar como si usted fuera Dios para ellos. Porque la persona necesita ver una mano extendida, una mano que le abrace, una mano que le extienda el perdón. ¿Saben? Y este muchacho finalmente me fue a buscar a mí, no me encontró, fue a buscar al otro joven, no me encontró. Estábamos en una actividad de la iglesia y él partió. A los 2 días falleció. Y yo hablando con quien lo había ido a visitar a la cárcel, yo no pude entrar en la cárcel cuando lo fui a ver, antes, ¿no? Por supuesto. Yo sé que él me estaba buscando para lograr, como para alcanzar el perdón divino, porque él necesitaba sentirse perdonado. Y más de una persona va a venir a Jesucristo y va a ir a usted a buscarle y va a confesar las ofensas que ha cometido, no a usted, sino a otra persona, otras cosas que ha hecho, y le va a buscar a usted como aquel que ve a Jesucristo. Le va a buscar a usted como alguien que representa a Dios y que representa a Jesús. ¿Lo cree? Porque somos los hijos de Dios. Amén. Y Y la tenemos que gente... estar preparados para eso. Ujú. No, es que tenemos que imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos llamados a ser discípulos y imitarlo a Él para reflejar al mundo la luz y la liberación que vino a traer a los caídos, Amén. a todos. Pero yo sé que tanto el no creyente como el creyente nos va a buscar y nos buscan y le van a buscar, como buscando a Dios. Yo sé que Jorge, este muchacho, Jorge se llamaba, él estaba buscando el perdón de Dios y me buscaba a mí porque yo era su referente en ese momento. Finalmente yo sé que se habrá encontrado con el Señor y partió, a los 2 días partió. Y pensemos entonces que, como dice la palabra, Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Y después Pablo fue más allá todavía. Os ruego que me imitéis. Dice, él se pone como el modelo y ejemplo a ser imitado. Os ruego que me imiten. Pero él antes dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La gente quiere ver en nosotros a Jesús. Ah, no, yo sigo a Jesús. Que no me mire a mí, no queremos ese compromiso porque es muy pesado. Porque fallamos, porque erramos. Pero aún con errores, tienen que ver en mí la parte que Cristo cambió y no la que Cristo no cambió todavía. Que vean en mí a Jesús. Y tal vez van a ver algo que todavía no van a ver a Jesús en algún área, pero en otro área van a ver el amor de Dios y en usted también van a ver el amor de Dios y el amor de Jesús. Y la gente va a venir porque somos una comunidad sanadora, terapéutica, que somos las manos del Señor, somos, tantas veces lo hemos dicho, los ojos del Señor, las manos del Señor, los pies para correr, las manos para abrazar, los ojos para ver, la boca para hablar. Somos el cuerpo de Cristo. Y yo sé que eso es lo que se llama el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ejercer el sacerdocio universal de todos los creyentes. Ser todos sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? Acercaba a las personas a Dios. Nuestra tarea sacerdotal. Jesús es el sumo sacerdote, amén. Jesús es el sumo sacerdote que se ofreció una vez y para siempre. Sacrificio una vez y para siempre. Murió una sola vez y para siempre. Sacrificio y sacerdote a la vez. Sacerdote y sacrificio.
ambas cosas. El sacerdote tiene que ofrecer un sacrificio. En cambio, Jesús es sacerdote y sacrificio a la misma vez. Pero también está el ejercicio de nosotros como sacerdotes de Jesucristo, llevando al pueblo a Dios, la gente a Dios. Ese es el oficio sacerdotal. Jesús tuvo un triple oficio: profeta, sacerdote y rey. El profeta lleva una palabra. Ya no hablo como profeta, sino como predicador, digo, ¿eh? Para que no se malentienda, como predicador. Predicamos, soltamos una palabra. Sacerdote, acercamos el pueblo al Señor. ¿Y el rey qué hace? Conquista. El triple ministerio de Jesús como profeta, sacerdote y rey, tenemos que ejercerlo. Como reyes y sacerdotes, como reyes tomamos autoridad. Como sacerdotes, la gente debe conocer el amor de Jesús y la entrega de Jesús en nosotros. Y como profetas, como predicadores, escuchar la palabra del Señor. Orar los unos por los otros. La oración comunitaria es muy importante. Orados unos por otros, dice el versículo 16. No solamente confesar las ofensas, sino orar unos por otros. Qué bueno que es a veces en la reunión de oración, juntarse de a 2, de a 3 y orar unos por otros. Juntarse en grupos pequeños a orar. Unos a otros se repite más de 60 veces en la Biblia, o casi 60 veces. Y algo maravilloso que termina el versículo 19-20. Hermanos míos, alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella. Recuerdo que alguien que hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Qué bueno saber que se hacen tres cosas. Traer al que se desvió, al que está desviado, hay que traerlo de vuelta al camino. Y se salva de la muerte al que se desvió. Le ofrecemos la vida en Jesús. Se cubre multitud de pecados, porque en Jesús hay perdón y se cubre, como decíamos, cubrir, no encubrir, cubrir, se cubre, se perdona, se absorbe de pecados, en Jesucristo hay perdón de pecados, se salva de la muerte, cubre multitud de pecados, y esa es la tarea de nosotros también en la comunidad terapéutica, traer el que se perdió, traer el extraviado, para que se salve de la muerte y para que le sean perdonados sus pecados. Eso también es parte de la comunidad sanadora. Y para terminar, somos una comunidad de protección. Una comunidad de protección. Una comunidad de protección. Todo ser humano tiene tres necesidades. La necesidad de pertenecer, la de valor personal y la de ser competente. La de pertenecer es el sentido de aceptación, o la necesidad de ser aceptado y pertenecer a un grupo, estar contenido, ser amado. ¿Puedo ser aceptado? ¿Puedo ser contenido? ¿Puedo ser aceptado aquí? Y en la iglesia tiene que pasar eso, una comunidad de protección, con sentido de pertenencia. La iglesia es Sarón, con sentido de pertenencia, con la necesidad de pertenecer en la comunidad de protección, con la necesidad de valor personal. El valor personal habla de dignidad y de honra, que tengo dignidad, me siento con significado, que soy digno, soy respetado, tengo honra, dignidad, tengo valor. Y a veces nos preguntamos, ¿valgo? ¿Tengo valor? Cristo me da valor, porque pagó un alto precio. Pero también la comunidad me debe dar un sentido de valor y de valorización. Y de ser competente, que no es igual a ser competitivo, para terminar. Sentido de idoneidad y de utilidad. Ser competente, que soy idóneo, soy útil. La pregunta es, ¿soy capaz? ¿Soy útil? ¿Tengo algo para dar? ¿Tengo algo para servir? ¿Puedo servir? En la comunidad cristiana, estas necesidades las necesitamos todos. Necesidad de pertenecer, de valor personal, sentir que valgo, que tengo significado, y también que soy competente, que soy idóneo, que soy útil, que sirvo. Una comunidad de protección.
Llamados a ser discípulos en una comunidad de amor, de perdón, de aceptación, una comunidad que sana, una comunidad que protege. Amén. Y también una comunidad de fe. Pero eso es para otra ocasión, no es para ahora.